sabido nunca si es un fabricante independiente o pertenece a Tesa, Ezcurra o algún otro fabricante así. La verdad que no lo sé. Si alguien lo sabe, que lo comente. Tecon, modelo TC. No sé si esto es también el modelo AR. Sé que existe el TC6, creo que también el TC8. Este no lo había visto nunca. Ahí lo tenéis, multipunto 6 pernos. Yo no veo nada más. No sé si tiene laterales, aquí no marca nada. Llama la atención, pues solo 6 pernos, pero fijaros, tiene barra anti-extracción. Han cargado 4 por arriba, 2 por abajo. Estos de aquí, pues no sé qué pitonaje y qué muelles tendrán, porque hay mucho menos espacio. Boca llave sin dificultades, ahí hay unas cuantas guardas, pero dejan espacio. La llave es gruesa. Y lo que aquí pone fabricado en España, ahí está. Lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo y si lo conseguimos desmontarlo. Veo que tiene una grupilla de estas potentes. Pelearemos con ella, igual nos cuesta más quitar la grupilla que ganzuarlo, ahora lo vamos a ver. Tecon TC-AR, vamos allá, vamos a por él. No lo he intentado ganzuar, os he ofrecido el TC6, no estoy seguro de si os he ofrecido el TC8, yo creo que no. Me da la impresión de que el TC8 tiene pernos superiores, vamos a ver, este lado está más sano. Intentaré conseguirlo y ofreceroslo. Ahí estamos, funciona perfecto. Codificación, pues ahí como veis, vamos a ver, tenemos muy cortos, tenemos yo creo que medios, no llegan a ser largos. Vamos a ver lo que da de sí. Si hay pernos de seguridad, con esa codificación deberían de mostrarse, deberían de salir a la luz. Tensor, pues es bastante grande el boca llave. Vamos con uno grueso, no cabe ahí. Vamos a ver, quiero ir para el otro lado por si hay spools. Vamos a probar ahí, espero que no se me cace ahí. Y ganzúa es bastante amplio, una de entrar por la derecha, vamos a ver. Están desordenadas, esta no, esta, ahí lo tenemos, de entrar por la derecha. Zoom, vamos allá. Tiene aquí como una chapa extra. Será para que no se metan los, no lo sé, parece más sofisticado, no me convence. El tensor, ahí, vamos a llevarlo ahí, vamos a ver. Primero pide un clic, segundo pide un clic. Voy a poner más ladeado para no tapar. Cuarto, creo que he llegado al sexto, vamos a ver. Primero de nuevo un clic, segundo de nuevo un clic. Quinto, sexto, nada. Están primero, segundo, de nuevo. Están funcionando como si serían biselados. Sexto, un ligero clic. Voy a aumentar la tensión. Ahí está. Primero y segundo de nuevo. Por lo que detecto hasta ahora apostaría por biselados. Vamos a ver ahí. Primero de nuevo, segundo de nuevo. Primero, segundo. Voy a darles hasta agotarlos. Tercero, cuarto ahora. Primero de nuevo y un buen avance. Tercero, un ligero clic. Cuarto está. Quinto está. Sexto, un clic y un avance. Todo lo que noto me dirige ahí. Tercero, hacia biselados, y ahí estaría abierto. Similar a un Tesa, pero más blandito, más sencillo. Vamos a ver lo que hay dentro.
No he notado absolutamente nada que no sea biselado, pero como acostumbro a equivocarme, no es exactamente equivocarse, es que la codificación puede enmascarar. En este caso no debería, porque son pernos cortos y hemos tenido recorrido para ver todo lo que había por allí. Vamos a ver esa chapa. Tiene ahí una chapa, igual que tienen algunos Tesa. No quisiera tener que intentar sacar esto. Vale. No sé cómo hacerlo, la verdad. Hay aquí una chapa que está suelta, porque la veo moverse, y me impide colocar en principio el ratón. Puede ser. Fijaros cómo circula ahí sin problemas. Vamos a dar luz. Sí, ahí hay una chapa de adelante y atrás. Hay veces que hay un perno lateral, pero en este caso no. Pero esto me complica bastante. De hecho, ahora mismo no sé cómo. Voy a quitar la grupilla. Yo creo que van a tener todos los contrapernos iguales. Y quizás me arriesgue a, por lo que he notado en el ganzuado, quizás me arriesgue a ver si este quiere colaborar. No tiene ninguna pinta de querer colaborar. Dejadme que intente quitar la grupilla, que ya está, y vamos a intentar desmontarlo de alguna manera. Vamos a ello. Bueno, esto es lo que lleva dentro, fijaros. Muy curioso, son pernos muy bonitos. Esta chapa se la había visto yo colocar a Tesa exactamente igual cuando no quieren que los pernos invadan el bocallave y bloqueen el giro. No sé cuál es la razón exacta que les ha llevado aquí a hacer esto, o si es antitaladro. Veo que hay insertos antitaladro aquí al principio también. 6 alojamientos, bien mecanizado. Me recuerda por todas partes a Tesa. Aquí hay un montón de pernos antitaladro. Ahora veremos que el pitonaje también es similar. Fijaros, muy similar en forma, pero fijaros, todos los pernos son, vamos a poner una vista más cenital, todos los pernos son biselados y aserrados. Ahí lo tenéis, una trampa si los pasas, y biselados. Hemos notado perfectamente el biselado. Yo creo que es más acusado que el de Tesa y no ha funcionado como el de Tesa. Todos iguales, ahí lo tenéis. Y aquí tenemos una muy buena idea, que son dobles serrados y biselados, exactamente igual que maneja Tesa en el T60, T80, etcétera, etcétera. Ahí están, estos más largos. No he notado ranuras, ahora veremos si es que no han entrado en juego pero deberían, yo creo, por longitudes. Y en la zona en la que la barra deja poco espacio tenemos estos serrados simples, cortos y biselados, que sí que han dado clics, pero de nuevo no hemos caído en la serradura.
y el rendimiento en general no ha sido tan potente como el que tiene un TESA en cuanto a dificultad. Vamos a ver aquí por qué no han entrado en juego. Vamos a ver, este debería haber entrado en juego. Fijaros, con la longitud de la parte ancha controlan lo que sobresale el perno en el bocallave. Están estos más largos, el resto más cortos. Entiendo que es un sistema anti-bumping, pero claro, al final lo que no puede ser es que los contrapernos no entren en juego, como es este caso, por ese sistema anti-bumping. No sé si lo podéis ver, voy a intentar hacer más zoom. Ahí, vamos a ver si ahora cojo, no entra en juego. La serradura en ningún momento va a entrar en juego, entonces se queda en simples biselados y que tienen un rendimiento limitado, y creo que lo mismo ha pasado con, vamos a colocar el primero, que es muy corto. Fijaros en la llave, muy corto. Yo creo que será el corte el menor que puede hacer, y sin embargo tenemos un contraperno que si no entra en juego en este, pues apaga y vámonos, y no entra en juego. Caza o al límite, sí que entraría, en este sí que entraría. Vamos a ver otro, este que es un poquito más largo, entraría igual. Ahí van, yo no los he notado, en teoría entrarían en juego, no lo estoy viendo bien yo, vosotros lo veis mejor, pero no han entrado en juego las aserraduras. Para que entren en juego las aserraduras tiene que haber algún momento en el que todas las posiciones puedan entrar ahí. Y yo creo que estos estaban vetando, los de atrás estaban vetando totalmente a que los de delante entrasen en juego en ese sentido. Habría que darle una vuelta a este cilindro para que funcione como yo creo que ellos quieren que funcione. Bueno, Tecon TCAR, el comportamiento ha sido únicamente de biselados, los cerrados no han entrado en juego, el estilo TESA, pero más sencillo de lanzuar, eso sí, con unas protecciones pasivas mucho más importantes, y esto es lo que ha dado de sí. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.